con un lápiz que dice de Bien, buenos días a todos. Vamos a continuar. Bien, buenos días, buenos días. Vamos a continuar. Nos habíamos quedado viendo energía, potencia, los tipos de energía. Recuerdo que habíamos visto tres tipos de energía. Tres tipos de energía. Cinética. La energía cinética, que tiene que ver con el movimiento. Un objeto que se mueve siempre tiene energía cinética. Energía potencial gravitatoria, que tiene que ver cuando hay un objeto cerca de un cuerpo celeste con gravedad apreciable, por ejemplo el planeta Tierra. Nosotros hacemos nuestros problemas en la cercanía de la superficie terrestre. ¿Recuerden la fórmula de cómo se calculaban esas energías? Energía potencial gravitatoria, energía cinética, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, lo hemos usado. También hemos visto energía potencial elástica cuando hay resortes. Ahí nos habíamos quedado, creo. Y habíamos hecho este ejemplo donde se veían las tres energías. Las tres energías de un sistema que tienes que tener en cuenta dependiendo de qué elementos hay en un sistema. Aquí habían los tres tipos de energía al tener al bloque, a la Tierra y al resorte. Los tres tipos de energía. Faltaba hablar de un cuarto tipo de energía, que es la energía interna. La energía interna tiene que ver con el movimiento microscópico de las moléculas. Qué tan agitadas están las moléculas, que generalmente está relacionada con o bien la temperatura o bien los cambios de fase de los objetos, cosas que no nos vamos de los que no nos vamos a preocupar por ahora. O sea, de la temperatura, de cambio de fase no nos vamos a preocupar, pero sí de la energía interna en su forma en la que varía. Esto ya es el cambio, por si acaso. Esta forma de calcular la variación de energía interna, que es el cambio de energía interna, tiene que ver con la fricción. Y es un ejemplo muy sencillo de entender. Agarras dos manos y las frotas. ¿Qué pasa cuando frotas por fricción tus manos? Se calienta. Ese aumento de temperatura está relacionado con la variación, el aumento de energía interna. Son las moléculas. Son las moléculas que están aumentando su energía microscópica. Variación de energía interna. Lo que quiero enfatizar es que no estamos calculando la energía, porque ahí no dice energía interna, dice variación de energía interna. Esa variación, que debería ser final menos inicial, ya está dada por una fórmula, que es fricción cinética por la distancia que estás recorriendo con esa fricción. Fricción cinética. ¿Tiene sentido, no? Porque tú frotas, ahí hay fricción. Y tiene que ser cinética porque están resbalando. Por la distancia en la que se han resbalado. Es un signo positivo.
Hay un signo positivo porque es un aumento de energía interna. Ese aumento de energía interna tiene que ver con los dos. El objeto movible más la otra superficie. En contacto. Porque si vas a hablar de energía, variación de energía interna, que tiene que ver con la agitación molecular por fricción, y si hay fricción por deslizamiento, quiere decir que hay dos superficies. ¿Eh? Hay dos superficies. Las dos superficies tienen que estar en tu sistema para que esto tenga sentido. Esa variación es para las dos superficies al mismo tiempo. Por ejemplo, a ver, digamos que tenemos un bloque. Bueno, aquí hay un bloque, ¿no? Tienes que poner dentro de tu sistema, debe incluir ambas superficies. Aquí puedes ver eso, ¿no? Tu sistema debe incluir ambas superficies. En este caso está incluyendo la superficie del bloque que está chocando con el plano inclinado. Aquí está ambas superficies. No tiene sentido hablar de variación de energía interna del bloque solamente, ¿ya? Solamente tiene que ser de las dos superficies. ¿Bien? Vas a necesitar calcular la fricción, con eso vas a poder tener entonces todas las variaciones de energía en total. La energía cinética, ¿cómo varía? La energía potencial, ¿cómo varía? Las dos energías potenciales, esta es potencial gravitatoria. Recuerda que la U es energía potencial. La G viene de gravitatoria, la S viene de resorte, o sea, elástica. Y aquí la variación de energía interna. Todas estas 4 variaciones de energía las puedes combinar para tener la variación de energía del sistema total. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar ahora sí de un principio importantísimo. El primer principio de toda la mecánica, esta rama de la física que estamos estudiando que tiene que ver con el movimiento, utiliza 3 grandes principios, y ese es el primero. Bueno, si son 3 principios, el primero en realidad ya lo vimos que era el de la ley de Newton básicamente. Este es otro principio importante, el principio de energía. El principio de energía. El principio de energía me dice el cambio de energía, aquí está bien claro, cambio, no está diciendo energía, sino el cambio. Final menos inicial es igual al trabajo neto del entorno. Por eso tiene que quedar claro quién es el entorno de tu sistema. Todo lo que está fuera de tu sistema que interactúe con tu sistema. El entorno le puede dar energía o le puede quitar energía en forma de trabajo. Aquí está. Le da energía si hace trabajo positivo y le quita energía si hace trabajo negativo. Si hay 2 elementos del entorno, el trabajo completo vas a tener que tener en cuenta. Aquí están cada una de las variaciones. Mira. Ten cuidado con la última variación, la variación de energía interna. La variación de energía interna no la vas a calcular como final menos inicial, ya está dada como fricción por distancia, con signo positivo, siempre signo positivo para fricción. Ya no se calcula como final menos inicial, ya está dada como una fórmula de
Multiplicar la fricción por la distancia relativa. ¿Así se aclaró alguna pregunta o duda sobre esto? ¿Hasta claro dudas, preguntas? Abajo donde está la página. Todo claro hasta ahí, ¿no? Tenemos 4 variaciones de energía. 4 variaciones de energía. Y el principio de energía me permite relacionarlas. A ver, vamos acá. Vamos a hablar de conservación de la energía. ¿Cuándo ocurre conservación de la energía? La palabra conservación significa cambio cero. O cambio nulo, si lo quieres decir. O sea, que no cambia. Eso significa conservar. Que una cantidad se conserve que no cambie. O sea, que no cambie. ¿Cuándo se conserva la energía? La energía de un sistema. Y la respuesta está en el mismo principio de energía, ¿no? El principio de energía me decía, el cambio es igual al trabajo. ¿Sí? Si quieres que no cambie, ¿cuánto debe valer ese cambio? Cero, pues, ¿no? Entonces, cuando tienes, entonces ya puedes responder. Un sistema aislado es aquel en donde el trabajo externo es cero. ¿Cuándo entonces se conserva la energía de un sistema? Es cuando tienes trabajo cero. Cuando tienes trabajo cero del entorno, no va a cambiar la energía del sistema y eso se llama conservación de energías. Veamos un pequeño video de ejemplo de cuándo se conserva la energía. Un ejemplo de aplicación de cómo es que la conservación de energía es importante. Lo que tenemos es un ejemplo de un sistema que es el péndulo. Es un péndulo simple cuando después vamos a estudiar. Como te puedes dar cuenta, esa masa del péndulo puede fácilmente romper un vidrio, puede incluso fracturar el cráneo de una persona. Lo que estoy haciendo al inicio es mostrar lo peligroso que es este péndulo. That's okay, just take that off. Now comes an experiment, which is emotionally the most difficult. Y aquí empieza la idea de conservación de energía. I'm going to put my life on the line.
to show Creo you que algunos lo han that I'm visto. really a believer of the conservation. ¿Cómo se explica eso? And you will see how I'm going to do that. I'm going to take the place of the glass. And I'm going to hold this object at my chin. And I cannot move any further. So there's no cheat here. Lo que va a hacer es poner su cabeza en vez del vidrio que se rompió. Y está explicando, y ahorita vamos a ver por qué es importante que cuando suelte esa bola, es importante que no le dé ninguna velocidad inicial. Por eso no le debe temblar la mano. I'm going to release it right from my chin here. You realize, as you have just seen, that the slightest push, and this will be my last lecture, and no book signing afterwards. So I need your collaboration. When I count down from 3 to 0, no noise, no coughing, and I would even appreciate it if for those 3 seconds you would not even breathe. Noten lo importante que es asegurarse de que no le dé velocidad inicial. Ahorita vamos a ver por qué. And I have to tell you something. I couldn't sleep all night. I'm going to close my eyes. I don't want to see it. And I'm going to count down from 3 to 0. 3, 2, 1. No. ¿Qué es lo que logramos ver? ¿Qué se logró ver? Bueno, ahora, la última parte. Suelta el péndulo. You would not even breathe. I couldn't sleep all night. I'm going to close my eyes. I don't want to see it. And I'm going to count down from 3 to 0. Está soltando de su mentón. 2, 1. Lo que está apostando es que no le va a golpear. En términos de energía, ¿qué creen que ha pasado? Piensen en todos los factores que tienen que ver con energía. La energía cinética, por ejemplo, ¿con qué tenía que ver? ¿Con qué tenía que ver la energía cinética? ¿La velocidad inicial? Sí. Por eso se esforzaba de que no le dé energía cinética al inicio. Luego está la energía potencial gravitatoria, que tiene que ver con las alturas. Por eso, ¿qué tan alto llegaba de vuelta? Tenía que ver con energía potencial gravitatoria. Energía potencial elástica no hay porque no hay resortes. Variación de energía interna. ¿Habría o no habría, según lo que hemos visto? No. Tendría que haber fricción para llegar a la energía interna. Debe haber contacto directo Contacto directo con... una persona. En este caso, velocidad inicial. Entonces, durante todo el viaje, salvo que te fijes en el aire, no debería haber variación de energía interna. La única fricción que pudo haber habido es la del aire, pero se supone que es baja. Pero eso también te logra explicar un pequeño detalle, no sé si lo has notado. Llega exactamente a la... un poquito, ¿no? Un poquito menos que de la altura en la que... Un poquito menos. Un poco menos. ¿Cómo aplicas que haya llegado menos si la energía se debe conservar? Debería haber llegado a la misma altura por la energía potencial
gravitatoria que debería ser la misma. ¿Cómo te explicaría? Pero el peso no tiene que ver tanto con la energía, el mismo peso al final. Eso lo vamos a ver ahorita. Expliquémoslo completito. Veamos lo que ha pasado. Tendremos el sistema. Es la bola más cuerda. Más el planeta Tierra. Tú dirás, ¿para qué quiero el planeta Tierra si estoy viendo un péndulo? Recuerda, ¿para qué es importante el planeta Tierra? ¿Por qué incluyo dentro de mi sistema el planeta Tierra? Sí. Si no pones al planeta que genera la gravedad, no existe ni en principio la energía potencial gravitatoria. Estoy poniendo al planeta Tierra dentro de mi sistema. Ya. Al inicio, la bola está a cierta altura. Y se supone que le has puesto rapidez inicial 0. Se supone que le has puesto rapidez inicial 0. Tenga en cuenta el principio de energía, variación de energía del sistema es trabajo externo. Pero ten en cuenta también, por otro lado, esto es el principio de energía. El principio de energía te relaciona dos cosas. Dos cosas que de por sí deberían ser independientes, pero el principio de energía te dice que son iguales. El cambio de energía del sistema y el trabajo externo hecho por el entorno. Son cosas independientes, ¿no? Por ejemplo, la variación de energía del sistema es la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitatoria, más variación de energía potencial elástica, más variación de energía interna. Por otro lado, el trabajo de las fuerzas, si son fuerzas constantes, es fuerza por coseno de teta. Eso lo vimos hace poco. Por la magnitud del desplazamiento, ¿no? Si esta es una fuerza, más todas las fuerzas que haya, todos sus trabajos, ¿no? Todas las fuerzas que haya. Por ejemplo, este trabajo se estaría acá y esta energía estaría acá. Ya, ¿qué le estaba diciendo? ¿Hay o no hay trabajo externo en este caso? ¿Qué dice la eso? ¿Hay o no hay trabajo externo para este sistema? ¿Hay? Bien. Para que haya trabajo externo tendrías que ver un objeto de afuera que haga un trabajo sobre el sistema. ¿Quién es el entorno? El aire, ¿cierto? El aire está afuera. Alguien más fuera del sistema, porque dentro del sistema también está el planeta. Aparte del aire, ¿quién más estaría en el entorno? Afuera del sistema. El entorno es lo que está afuera del sistema, ojo. Interactúe con el sistema. Aparte del aire, creo que nada más, ¿no? Aparte del aire no hay nada afuera. ¿No? Tenemos un péndulo que se está moviendo y lo único... Ah, bueno. Sí hay alguien más, pero si te das cuenta. El techo. El techo también es parte del entorno. Está colgado con la cuerda ahí. El techo. ¿Te das cuenta? Vamos a ver si hacen trabajo. Se sobreentiende que el aire hace una fuerza despreciable para una pelota, una bola tan grande.
Y el techo aún hace una fuerza aplicada a la cuerda, ¿sí? Y aquí viene lo importante. El techo es una fuerza aplicada a la cuerda, pero en un punto inmóvil, un punto fijo. Este punto acá, ¿no? Si el punto es inmóvil, ¿cuánto vale el trabajo de una fuerza que no mueve nada? O sea, la distancia de... O sea, tienes una fuerza en el techo, pero la fuerza está ahí siempre en ese mismo punto inmóvil. ¿Cuánto vale el trabajo entonces según esta fórmula? Ahí estoy remarcando la parte importante del trabajo. Si no se mueve la fuerza, ¿cuánto es el trabajo? Es lo mismo que cuando yo presiono la pared. Si yo presiono la pared, pero la pared no se mueve, ¿cuánto trabajo estoy haciendo? Cero. Exacto. Entonces, es lo mismo que está pasando aquí. En la fórmula de trabajo importa cuánto es la distancia movida. Pero la fuerza no está moviendo nada. No se está moviendo de punto de aplicación, es inmóvil. Entonces, el techo no hace trabajo tampoco. El techo no hace trabajo sobre el sistema. A pesar de que es entorno, el techo no hace trabajo. Es importante. Sí, el techo no hace trabajo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ¿cuál es el trabajo total? Si el aire es despreciable y el trabajo del techo es cero porque no se mueve su punto de aplicación, entonces en total el trabajo externo del entorno es cero. Y por lo tanto se conserva la energía. ¿Y por qué nosotros llega un poco menos? Hasta eso quería discutir con ustedes. En realidad, si se conservase la energía perfectamente, debería llegar a la misma altura. Y como vieron en el video, vamos a poner el video no. No llega exactamente a la misma altura, ya un poquito menos. ¿Cómo lo puedes explicar? Está metido en un término de energía. Y una suposición que yo he hecho, ¿no? En realidad, ¿tú crees que el aire sería despreciable? O sea, tú agarra una bola y métela bastante rápido, vas a ver que en realidad sí hay algo de fuerza el aire, ¿no? Incluso agarra una raqueta y vas a ver que lo mueves rápido, hay una fuerza del aire. Entonces no es que sea despreciable, pero en realidad sí hay un poco. Y ese trabajo sería trabajo negativo. Sí hay un poco, sí. Es el rozamiento del aire, precisamente. Ese rozamiento del aire se va a oponer al movimiento, va a ser trabajo negativo, le va a quitar un poco de energía al sistema al final. O sea, la bola se mueve a la derecha, por ejemplo, el rozamiento va a la izquierda, hace un trabajo negativo. Y ese trabajo negativo poquito, que no podemos calcularlo a este nivel, no sabemos cuál es la fuerza del aire, pero al menos sabemos que va a ser un poquito negativo. Va a quitarle un poco de energía al sistema. Si lo hacemos de manera ideal, sin aire, ahí sí no debería haber ese problema. Entonces se conserva la energía del sistema. Ahora, ¿cuál es la energía del sistema? Variación de cinética más variación de gravitatoria más variación de elástica más variación de energía interna. ¿Es igual a 0? Aquí, recuerda que termina en el punto más alto y el del inicio. Al punto más alto llega con 0, rapidez 0. El punto inicial también, y aquí fue crucial. Por eso es que el profesor se esforzó en que al inicio no le dé velocidad. Al inicio, el profesor se esforzó bastante para no darle velocidad a la bola. Si le hubiese dado velocidad, este término de acá no hubiese sido 0
y eso hubiese afectado mucho al problema. Y probablemente sí hubiese llegado más alto. No, sí hubiese llegado más alto, si hubiese dado velocidad. Por eso lo soltó con velocidad cero y estaba nervioso porque si no le daba velocidad cero, le temblaba la mano, podría malograr todo y le daba energía. Este término de acá. Final, sí es cero porque llega hasta lo más alto. Inicial era importantísimo que tenga velocidad cero. Luego está la variación de energía potencial gravitatoria, que es mg, y final menos y inicial ya factorizado. Esto no hay porque no hay resorte. ¿Cuál es US? ¿Qué significaba? Energía potencial elástica, que vimos con los resortes. No hay. Y por último está la variación de energía interna. Tampoco porque no hay fricción cinética. O sea, ahí se queda. Esto es igual a cero, entonces, por conservación. Si no hay trabajo del entorno, todos los cambios de energía lo igualan a cero. Ya está. Cada uno de los términos explicados. Entonces, la conclusión es 0 menos 0 más mg altura final menos altura inicial es igual a 0. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué puedes decir de las alturas iniciales y finales? Sí. Como están igualados a 0, tendrías mg y final menos y inicial igual a 0, y eso implica que y final es igual a y inicial. Llega a la misma altura. Es una predicción que está dando el principio de energía, que va a llegar a la misma altura, siempre y cuando desprecies la resistencia del aire. Así es. Siempre y cuando se desprecie la resistencia del aire, como se puso acá, y además, siempre y cuando le des una energía cinética, o sea, velocidad inicial cero. Esa era la razón, como les digo, de que el profesor estaba nervioso. Tenía que dar energía cinética cero. Soltarlo sin empujarlo ni para adelante ni para atrás, porque igual la energía cinética es rapidez al cuadrado. No importaba si le daba velocidad negativa o positiva, igual iba a haber energía cinética al inicio. Bien, ¿hacer una duda? Entonces, la energía viene en distintas formas. Hemos visto energía cinética, potencial gravitatoria, potencial elástica y energía interna. Existen máquinas que lo que se encargan de hacer es recibir una energía, se llama energía de entrada. Por ejemplo, máquinas como las que vamos a ver aquí de... ¿Cómo se llama esta máquina simple que está acá? Lo han visto en el colegio también. Palanca. Es un tipo de máquina que recibe energía por un lado en forma de trabajo, el trabajo es energía transferida. Le aplicas una fuerza por acá pequeña, por ejemplo, y la llevas al otro lado y te da otro trabajo con otra fuerza. El hecho de que sea mayor la fuerza al otro lado o menor incluso a veces, lo vamos a estudiar cuando lleguemos a torques. Pero es un ejemplo de máquina que lo que hace es llevar una energía de entrada y te da una energía de salida.
En la vida real, ninguna máquina es perfecta, así que siempre se pierde un poco de energía. Es la energía de 20 joules que está ahí, ¿no? Por ejemplo, tú le das 50 joules de trabajo, una máquina te puede hacer de manera útil una cantidad menor. Si fuese perfecta la máquina, sería igualito, ¿no? Todo lo que le das, todo lo que es útil al final. Sí, pues, Sí, esa es una de las leyes de la termodinámica. Siempre pienso un poquito, aunque sea un poquito. No. Ya como parte de la ingeniería, las máquinas se encargan de tener una mayor eficiencia. Lo que uno quiere es que esa energía útil que realiza la máquina sea lo más cercano posible a la que le diste después de hacer un trabajo. La eficiencia se define como la energía útil de salida entre la energía que le has dado de entrada. Y siempre es menor que 1. Puede ser bien cercano a 1, pero en la vida real nunca es igual a 1. Siempre se pierde algo de energía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta poleada, yo jalo la cuerda 1 centímetro con 100 newtons y le estaría dando un trabajo de 100 newtons por 1 centímetro. Sería un joule. 100 por 1 centímetro sería un joule de energía. Quiero ver, lo útil sería ver cuál es el trabajo que le he hecho a este bloque. Cuánta altura le he puesto. Y ver cuánta energía está cambiando ahí el bloque. Con toda seguridad no va a terminar con un joule de energía ese bloque adicional. De repente un poquito menos. Y seguramente va a ser por culpa del aire. Es inevitable. O de la fricción que hay entre la misma cuerda con la polea. O sea, yo le doy de entrada le doy 1 joule de energía, le hago trabajo de 1 joule. Digamos que salga 100 newtons por 1 centímetro. Sería 1 joule. Ya. Y aquí le voy a poner cuál es la salida. La energía gravitatoria, por ejemplo, ¿no? Que es lo único que estaba poniendo. Energía gravitatoria que puede ser mg delta Y. Y seguramente va a salir menor que 1 joule. ¿Por qué va a salir menor que 1 joule? Por las imperfecciones que hay siempre en la vida real. Sobre todo, lo más común es la fricción. Pero puedes hacer que tu máquina sea lo más eficiente posible, eliminando al máximo la fricción y hacer que tu eficiencia llegue bien cercano a 1. Pero la eficiencia nunca va a ser exactamente 1. Recuerda, la eficiencia se define energía de salida entre energía de entrada. Y siempre menor que 1 quiere decir que la de salida es menor que la de entrada. Entonces, esa es la E de eficiencia. Bien. Entonces, con eso lo que hemos visto es varios ejemplos de energía, los tipos de energía. Hemos hablado de la conservación de la energía. ¿Hacía una pregunta sobre los 4 tipos de energía que hemos visto? Y sobre la conservación de energía lo vimos también en la clase anterior. Cinética, potencial gravitatoria, potencial elástica cuando hay resortes y la energía interna cuando hay fricción. Y hemos hablado de cuándo, a ver, ¿cuándo se conserva la energía en un sistema? Cuando el trabajo de todo el entorno sale cero. Eso le dice sistema aislado. Y vamos a ver entonces esta aplicación. Pasemos a la semana 5, por favor.
La semana 5 está colgada en su Canva. Descárguenlo, por favor. Ya hemos hablado de energía. Otra cantidad importante que tenemos que estudiar es la cantidad de movimiento, también llamado momentum. La cantidad de movimiento. Hoy día hablamos de la cantidad de movimiento. Vamos a definir qué es la cantidad de movimiento, el impulso, cómo el impulso cambia la cantidad de movimiento. Vamos a hablar de rebotes. Y así como la energía se podía conservar, vamos a ver cómo es que también se puede conservar la cantidad de movimiento. Entonces, sesión 17 de la diapositiva, por favor, cantidad de movimiento, impulso. Vamos a analizar y resolver situaciones con el uso de leyes de cantidad de movimientos. Por si acaso, para que no se confundan, cantidad de movimiento, hasta 3 nombres tiene. Dependiendo del libro o de la persona con la que hables, prefiere algún nombre. Le dice momento lineal. Momento lineal. También le dice momentum, del latín. O simplemente momento. Momento de un objeto. Tiene hasta 3 nombres esta cantidad, ¿ya? Entonces tienes que... Los más usados son cantidad de movimiento y momento lineal. A veces vas a escuchar momentum con UM al final. Y todos ellos, lo que vamos a estudiar ahorita, se escribe con letra... Son lo mismo. Son sinónimos, ¿ya? Significan exactamente lo mismo. Se escribe con letra P y tiene flechita. Una letra P con flechita. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando le pongo flechita es un vector. Es un vector. No es como la energía que no era vectorial. Ahora sí es un vector. Y así hay que tener cuidado con la dirección. La letra que se usa para el momento lineal o cantidad de movimiento es la P. Y tiene flechita porque es un vector. Eso quiere decir que lo puedes descomponer, lo puedes sumar, lo puedes restar. Tiene dirección. Entonces vamos a ver el momento lineal, que está de una partícula P, el impulso. Y vamos a enunciar otro principio importante que es el principio de momento lineal. El principio de momento lineal. Comencemos entonces entendiendo en qué casos tiene relevancia el momento lineal, ¿no? Momento lineal, por ejemplo, sirve para entender por qué funciona así este juguetito. Este es un péndulo de Newton que se utiliza bastante de adorno. En los escritorios, hay mucha gente que lo utiliza de adorno. Si notan, acá hay algo interesante. ¿Qué puedes notar de acá? A ver, primero le soltamos 2 bolitas. ¿Cuántas bolitas sale allá? A ver. Ya, la tercera se queda quieta, ¿no? Sí. Y luego... Ahorita se mueven 2 a la derecha. Lo que queremos ver es por qué siempre... Esto al final tiene un patrón de conservación.
Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Cuántas pelotas tienen que ir en cierta dirección? ¿Cuántas van en la dirección opuesta? No puede ser siempre las 5. En ningún momento ves a las 5 pelotas yendo en la misma dirección. Vamos a explicar hoy día por qué. A ver qué dice en el chat. Ya, es cierto, la bolita del medio está quedando estática, pero quería fijarme en las otras pelotas, porque es siempre una cantidad y no cualquier cantidad. Para poder entender eso tenemos que llegar al principio del momento lineal. Y primero tenemos que definir qué cosa es el momento lineal. Y aquí está, la definición es simple. La cantidad de movimiento, también llamada momento lineal, es este vector. La masa, que es un escalar, por ejemplo, 3 kilogramos. O bueno, este niño tiene, pongámoslo 50 kilogramos. Y su vector velocidad, por ejemplo, se va a 1 metro por segundo a la derecha. ¿Cuánto sale su momento lineal P? Es un vector, como pueden ver. ¿Cuánto sale su momento lineal P? $50 kilogramos multiplicado por metros por segundo. ¿Las? Las unidades del momento lineal son kilogramos multiplicado por metro entre segundo. Ahí puedes ver, ¿no? Ahí está, las unidades del momento lineal. Este señor está teniendo 50 kilogramos metro entre segundo, o metro por segundo se ve, y. Este es el vector momento lineal P. El momento lineal P. Por ejemplo, aquí tenemos, recordando la definición. El ejemplo 1. Ejemplo 1. Tenemos 4 personas moviéndose con distintas rapideces. Me dicen, ¿cuál de los participantes tiene el mayor momento lineal? Se dan las masas de cada persona y su rapidez respectiva. Está yendo a la izquierda. A ver, ¿quién crees que tiene el mayor momento lineal? ¿Cómo se calcula el momento lineal? A ver. Ahora, el momento lineal en realidad es un vector, tal como está aquí. Este es el vector momento lineal. P es un vector. ¿Sí? Ahí está. Pero la magnitud de P es masa por su magnitud. MB. ¿Qué cosa es la magnitud de la velocidad? ¿Cómo se llama? La magnitud de la velocidad. La modo es lo mismo magnitud, sí, pero la velocidad, que es un vector, ahí está en el P, le puedes sacar su magnitud para sacar la magnitud de P, ¿no? O sea, tomas barras a ambos lados, magnitud de P es igual a magnitud de MB. Te queda la magnitud del vector velocidad. La magnitud del vector velocidad es antes. Eso se llama
Rapidez. Rapidez, muy bien. ¿Sí? La velocidad es un vector, por eso sería flechita. Su magnitud se llama rapidez, que no tiene dirección. Eso es lo que nos preguntan. La magnitud de P, que es igual a velocidad. Nos pide, entonces la magnitud tiene que ver con la rapidez, y justamente las rapideces son acá. Estas rapideces, ¿no? Lo único que hay que hacer para calcular entonces la magnitud en sus momentos lineales, ¿qué es? Esta masa con esta rapidez, esta masa con esta rapidez, esta masa con esta rapidez, esta masa con esta rapidez y esta masa con esta rapidez. Es lo único que hay que hacer para calcular sus respectivas magnitudes en momentos lineales. Entonces podemos hacer el cálculo rápidamente, pero ojo que tienes que usar el criterio de cifras significativas. Ese criterio de cifras significativas también parte de su laboratorio, ¿no? Que deben haber estado haciendo, ya deben estar terminando el 2 por lo menos. A ver, ¿cómo hacemos el cálculo? El primero, a ver, quisiera ver cuánto sale la primera magnitud con criterio de cifras significativas. A ver. 75.97. A ver, si han respetado o no el criterio de cifras significativas. A ver. Este que es el 1. P1 sería 10,45 kilogramos multiplicado por 7,27. ¿Cuánto debería ser con criterio de redondeo de cifras significativas? A ver, ¿cuánto debería ser ahí? A ver, lo pone primero a la calculadora. Recuerden el procedimiento. Primero se pone toda la calculadora. ¿Qué más? $76.0. A ver, voy a 76.0, así por ahí. Creo que no. A ver. No, sí, bueno, está bien. Está bien. Les voy a mostrar cómo es. O sea, ya hemos hecho esto antes. Está bien lo que hizo su último compañero. Tú vas a la calculadora y pones 10.45. Lo multiplicas por 7.27 y la calculadora te da un montón de cifras. Esa no es la respuesta porque falta redondear. ¿Y qué regla vamos a usar para el redondeo? Cantidades cifras significativas. Como es multiplicación y también lo mismo en división, cifras significativas. No decimales, sino cifras significativas. Muy bien, lo que dijo un compañero al final está bien. El procedimiento era la calculadora primero que te daba, yo lo perdí. 75,90 y tanto, la calculadora. Esto es la calculadora. Esta es la calculadora falta. Pero como esta es multiplicación, regla de menor número de cifras significativas. Esta tiene 4 cifras significativas, 10,45, y esta tiene 1, 2, 3 cifras significativas. La menor cantidad es 3 cifras significativas. Así es. La primera, 10,45, tiene 4, pero necesito compararlo con la otra, que tiene 3 cifras significativas, entonces debería ser 1, 2, 3, esta no va y no va, y eso debería ser que
75,9, pero este 7 lo sube, ese 7 que estoy eliminando ahí, después del coma 9, me sube el coma 9 a uno más, que sería 10, pero 10 hace que siga subiendo, entonces al final 76,0 kilogramos metro. Esa es la nota. Ya no 75, sino 76. 76,0 kilogramos metro cúbico. Así está claro, hemos más que todo repasado lo de cifras significativas. Ahora, algo que quiero remarcarles, no siempre se redondea a 3 cifras significativas. En este caso es 3 cifras significativas por la comparación que he hecho. ¿Eh? Hay casos en los que vas a tener que redondear a 2 o a 4, todo depende de los datos, no siempre es a 3 cifras. Sí. Se indica que siempre se debe redondear a dos. Ah, ya, eso lo dicen las instrucciones. ¿Sí? Lo que pasa es que el Canvas, tal como han visto sus instrucciones, el Canvas no puede reconocer cifras significativas. Entonces, para que no haya ningún problema, se le pide que pongan 2 decimales siempre. Es otra cosa. Pero es que el Canvas no tiene la inteligencia artificial de reconocer las reglas. Entonces siempre hacemos con la ciencia significativa. ¿Cómo? Entonces siempre hacemos con la ciencia significativa. Lo correcto es hacerlo así. En el Canvas no tiene la forma de reconocerlo, así que siempre pone dos decimales en el Canvas. Todo igual. En el Canvas, sí. Eso es para las prácticas, tal como dicen las instrucciones. Sería bueno que el Canvas pudiese reconocer las reglas, pero no lo puede. El mayor sería el primero. Ah, ya. Lo que nos pide este ejercicio es comparar todos los momentos y quién tiene mayor momento lineal. ¿Quién tiene mayor momento lineal? Vas a tener que multiplicar. El primero. El segundo, ¿cuánto está saliendo? 11.10 por 6.84, ¿cuánto sale con su regla cifras significativas? Ya. El tercero, 13 por 5.84, con regla cifras significativas. Está empatando ahí. El cuarto, 40.14 por 1.89. ¿No? Y el quinto, 60 de 5,9. Lo está ganando él. En este caso tiene el mayor momento lineal. Los 5 van a la izquierda, sus vectores. O sea, son vectores que van a la izquierda. Los 5 tiene vectores P que van a la izquierda. Listo. Al cuarto de salir 70,8 debería ser. A ver, ¿cuánto sale el cuarto? 40,14. 75,9. Sí. También sale 75,9. Tienes razón.
sea, los demás han empatado. Y el otro ganó por redondeo. Ya está. Bien. Entonces, lo que nos interesa ahora es ver, si ya sabemos cuál es el P, ver qué podemos hacer luego con ese P. Vamos a dejarlo ahí, lo del momento lineal. Y ahora vamos a hablar de otra cantidad que en principio no debería serlo relacionado con lo anterior, pero lo es. Vamos a hablar del impulso. ¿Qué cosa es el impulso de una fuerza? El impulso de una fuerza. Una fuerza, ya hemos visto anteriormente que puede crear un trabajo, una transferencia de energía. Pero también puede crear lo que se llama impulso, que es completamente distinto a un trabajo. El impulso es una cantidad vectorial también. Por eso aquí la I, el impulso I, va con flechita indicando que es un vector. El impulso es una cantidad vectorial, quiere decir que tiene dirección. Tiene dirección. Intuitivamente el impulso te dice en qué dirección está moviendo una fuerza al objeto. A diferencia del trabajo, el trabajo era energía. El impulso te dice más o menos en qué dirección está empujando o jalando un objeto. Y para eso necesitas el tiempo que está actuando esa fuerza. Este delta T es la duración de la fuerza. No es lo mismo empujar un objeto por 1 segundo que por 10 segundos. Uno va a tener más impulso que el otro. Importa mucho la duración aquí. En el caso del trabajo, lo que importaba era la distancia. En el caso del impulso, importa la duración. Y lo multiplicas por la fuerza. Eso sería el caso de una fuerza constante. Multiplicar fuerza por delta T, que es la duración. ¿No? El impulso. La fuerza y la duración tienen que ver. Vamos a ponerlo en fuerza. Primer caso, que es la fuerza constante. Entonces, cuando la fuerza es constante, vamos a calcular el impulso de esta manera. La única fuerza, como es constante, está cambiando, aquí está. Fuerza multiplicada por la duración del tiempo. Si tú lo ves en un gráfico de fuerza en una dirección, por ejemplo, en el eje X, versus tiempo, esta es la gráfica de fuerza versus tiempo. Si tú lo ves en un gráfico, si la fuerza es constante, significa que tenemos una fuerza aquí que no va a variar, es una recta horizontal. ¿Qué pasa? Por ejemplo, una fuerza constante sería 10 newtons. Digamos que sea 10 newtons, por ejemplo. Se mantiene 10 newtons, 10 newtons, 10 newtons durante toda la duración del tiempo y digamos que dura 5 segundos. ¿Qué estaríamos calculando al multiplicar 10 newtons por 5 segundos gráficamente? Yo sé que sale 50 newtons segundo, pero ¿qué significa gráficamente en este caso? Si multiplico esta base con esta altura, ¿qué estarías calculando? La base es el tiempo que está en el eje horizontal. Así es. Y la altura sería la fuerza. En el caso de una fuerza
constante, lo que calculas es, el impulso sería el área. Más correctamente sería el área bajo la curva. Y quiero verlo como un área, porque eso me va a servir en el segundo caso también. Entonces ya saben, el impulso es fuerza por duración. La duración en una gráfica sería la base, la fuerza sería la altura. Por ejemplo, en este caso de 10 newtons que dura 5 segundos, ¿cuál ha sido el impulso? $50 newtons segundo. El área sale 50 newtons segundo. Newton multiplicado por segundo. Es el impulso del primer caso de fuerza constante. El caso era cuando la fuerza era constante. Lo que quieren es ver qué caso. Caso de impulso cuando la fuerza no es constante. Segundo caso. Cuando la fuerza no es constante, es variable. Cuando la fuerza no es constante, por ejemplo, la que tienes en la figura, es una fuerza que va variando con el tiempo. Puede aumentar, disminuir, o quedándose aumentando. Puede tener cualquier forma, no necesariamente la forma que está en la gráfica. Puede ser triángulo, o puede ir disminuyendo, con tal de que no sea constante. En ese caso, lo único que te queda es calcular el impulso con el área. Ya no puedes multiplicar fuerza por tiempo porque no tiene sentido hablar de fuerza por tiempo porque acá hay infinidad de fuerzas, ¿no? Primero puede ser un newton, luego puede ser hasta que llegas a 10 newtons de repente y luego baja hasta 8 newtons. ¿Cuál de todas esas fuerzas no tiene sentido, no? No puedes aplicar esta fórmula. Esta fórmula ya no te va a servir porque hay una... Aquí sí tenía sentido porque era una sola fuerza. Era constante. Ahora hay una infinidad de fuerzas. No tiene sentido aplicar la otra fórmula. Solamente te queda hallar el área. Para los que van a llevar cálculo, esa área en matemáticas, ¿cómo se calcula? Con integrales. Exacto, la integral. La integral nada más de la fuerza, ¿no? Como yo sé que no es prerequisito cálculo, así que no nos vamos a meter con integrales. Saben que en el fondo esa área se puede calcular con integrales en algunos casos. Pero nosotros nos vamos a restringir a casos fáciles, ¿no? Por ejemplo, te doy una gráfica que te dice que la fuerza varía de forma triangular, por ejemplo. Que aquí sea 20 newtons. Y que empieza en 2 segundos y termina en 8 segundos. ¿Cuánto vale el impulso, a ver, de esta fuerza? A ver, por ejemplo, ¿cuánto vale el impulso de esa fuerza? Es un triángulo. Este es triángulo, ¿no? ¿Cuánto vale el impulso de esa fuerza? Hay que recordar fórmula de 120. rectángulo. A ver, como es un triángulo, tienes que recordar el área de un triángulo. 60. Ah, sí, hay que tener cuidado. El área de un triángulo es un medio de la base o la altura. Si te has olvidado, dale una chequeada a triángulo, rectángulo, cuadrado. Bueno, cuadrado es un rectángulo con caso particular. Y nada más, o sea, no necesita mucho más. Algunos aprenden hasta trapecio, pero los trapecios los puedes partir en partes que son triángulos y rectángulos. Y esto sería un medio. ¿Cuánto es la base? 6.
La base es esto acá. Delta t vale 6 segundos, como puedes ver, ¿no? De 2 a 8 hay 6 segundos. Se la resta. La altura sería claramente Fx máximo, 20 newtons. Esto te sale 60 newtons segundo. Ese impulso ha sido de 60 newtons segundo. ¿Así está claro? ¿Dudas, preguntas? Ahora, hemos visto la idea de impulso. ¿Para qué nos sirve el impulso? Recuerda que cuando definimos cosas tenemos que ver para qué sirve. El impulso nos va a servir, por ejemplo, para hallar la fuerza promedio cuando la fuerza es variable. Tenemos, por ejemplo, una fuerza que al inicio va aumentando, luego disminuye. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de golpes o choques. Viene algo y se choca con otro, un carro se choca con otro carro. Apenas empieza el choque, no empieza de frente con una fuerza grande. Al inicio empieza con fuerza baja, mientras va ocurriendo el choque, va aumentando hasta que luego se despega y puede haber fuerza cero. El choque ocurre entonces, empieza aumentando, luego se despega con el rebote y ya no hay fuerza. O sea, aumenta la fuerza y luego se despega el objeto. Eso sería un caso de fuerza variable. Lo que queremos saber es la fuerza que en promedio tiene ese choque, por ejemplo, ¿no? No tiene sentido usar solamente la fuerza máxima porque la fuerza máxima actúa durante un solo instante. Mejor es hablar de fuerzas promedios. En promedio. ¿Cómo se halla la fuerza promedio? La fuerza promedio tienes que definirla de tal manera que tenga el mismo efecto que la fuerza variable. La fuerza promedio es un valor fijo que podría reemplazar a la fuerza variable en sus efectos. ¿Cuál es el efecto? Dar un impulso. Si calculas el impulso de la fuerza variable real, aquí está, ya sabes cómo calcularlo, ¿no? ¿Cómo calculas el impulso real de esa fuerza variable? El área. Ahora, ¿te imaginas que la fuerza promedio sería otra fuerza ficticia que tuviese el mismo efecto que el impulso original, pero una fuerza ficticia constante, como si fuese una fuerza constante? En la realidad la fuerza es variable, pero la reemplazamos por una fuerza constante que haga las veces de la fuerza original, que tenga el mismo efecto. O sea, debes tener la misma área. Y el área de una fuerza constante es base por altura. O sea, fuerza promedio, que queremos hallar por el tiempo, y de ahí despeja la fuerza promedio. La fuerza promedio por el intervalo de duración debe ser igual al impulso original. De ahí despeja la fuerza promedio dividiendo el intervalo de tiempo. No fue también cómo sacar el impulso por la fuerza promedio. Si te dan datos de fuerza promedio, sí. Y el tiempo. A ver, veamos un ejemplo donde utilizamos la idea de impulso. Tenemos, a ver, dice acá, un auto que va en la dirección menos y, o sea, va en contra del eje X a la izquierda.
colisiona frontalmente con una pared y rebota. La fuerza horizontal variable que la pared ejerce sobre el auto se muestra en la figura adjunta. Claramente hay una fuerza variable, pues, ¿no? No es constante la fuerza. Mientras pasa el tiempo, la fuerza va aumentando, llega a un máximo y luego va disminuyendo. Es lo que les dije, ¿no? En un choque, al inicio, durante esos breves instantes cuando dura el choque, la fuerza aumenta y luego se despega y luego disminuye hasta cero. Así funciona un choque. Ya. Cosas directas, a ver. ¿Cuánto dura la interacción del choque? Que sale la gráfica directamente. 5 segundos. La interacción del choque sería 5. Este sería el intervalo de tiempo. Desde que empieza la fuerza hasta que termina. Eso es lo que se nos pregunta, el delta T. 5 segundos. ¿No? Cinco segundos, como pueden ver. Desde que empieza hasta que termina. Obviamente lo mides en el eje horizontal donde está el tiempo. ¿Qué más? La fuerza máxima que la pared ejerce del auto también sale de la gráfica. Es 4 newtons. 4 newtons. Me parece medio raro, debe ser un carrito de juguete. Sí, porque 4 newtons es poquito. Impulso sobre el auto debido a la pared. Eso ya es un cálculo. Tendríamos que hallar el área bajo esa curva, pero esa curva no es triángulo. Es un trapecio. Algunos saben forma de trapecio, pero no es necesario saber la forma del trapecio. ¿Qué puedo hacer para hacerlo más simple? Con triángulos y rectángulos. No sé. Ajá. En el principio. Sí, sale 12 minutos de ojo. Podemos partir a la figura. En un triángulo más un rectángulo más otro triángulo. Dos triángulos al final. Así podemos extrapolar la figura. Ajá.
A ver, calculemos esa área. Ahí me dijeron que sale 12. Sí, sale 12, veamos cómo. Sería... Recuerda que el impulso es el área. Como es fuerza variable, el impulso es el área bajo la curva. Y recuerda poner unidades que son multiplicadas de acá. Esta figura equivale a un triángulo más un rectángulo más otro triángulo, ¿no? Ahí está. Este triángulo tiene base 2 segundos, altura 4 newtons. El rectángulo en realidad es un rectángulo delgado. El rectángulo tiene una base de 1 segundo, una altura de 4 newtons, y el otro también de 2 segundos, ¿no? Altura de 4 newtons. Este impulso un medio de base por la altura que es 4 newtons, más, ahí sí ya no es un medio, es base por altura para el rectángulo. Y aquí es otra vez un medio de base por altura, ¿no? Igual que antes. Está saliendo 4 más 4 más 4. 12 newton segundo. Como puedes ver, newton multiplicado por segundo es el impulso. Así es. Esa fuerza le da un impulso de 12 newton segundo en el eje X. Y con eso sale la fuerza promedio. La idea de la fuerza promedio es, por ejemplo, que el impulso, recuerda, la fuerza promedio por el intervalo de tiempo debe ser el mismo impulso. Entonces el impulso entre el intervalo de tiempo. El impulso que es 12 newton segundo, divides entre el intervalo de tiempo total, que es 5 segundos. Se cancelan los segundos, te quedan 2,4 newtons. Esta fuerza que es variable, en promedio vale 2,4 newtons durante todo ese intervalo de tiempo. Tiene sentido, mira. 2,4 newtons está por aquí. Te está dando un valor en promedio durante todo este intervalo de tiempo. Está por ahí. No tiene por qué estar a la mitad, ¿no? En este caso sería más allá de la mitad. Bien, aquí está claro esta parte de fuerza promedio, impulso. Estas son aplicaciones de la idea del impulso.
Bien. Entonces, hemos visto dos cosas, ¿no? Hemos visto momento lineal e impulso. También llama, momento lineal, recuerden que también se llama cambio de movimiento. Hay una curiosidad con la que vamos a empezar la razón, el principio de momento lineal que vamos a ver, ¿no? ¿Por qué crees que ocurre esto? Mira, el Newton, recuerda que viene de la segunda ley de Newton. Newton es unidad de fuerza. Fuerza es masa por aceleración. Sí, segunda ley de Newton. Por lo tanto, el Newton de la fuerza, que es masa que se mide en kilogramos, la aceleración es metro entre segundo al cuadrado. Las unidades están relacionadas así. El Newton es igual a kilogramo multiplicado por metro entre segundo al cuadrado. Aquí está. La unidad del impulso era Newton multiplicado por segundo, ¿no? Aquí está el Newton multiplicado por segundo. Con este segundo al cuadrado se cancela uno de ellos y me queda kilogramo multiplicado por metro entre segundo. Kilogramo multiplicado por metro entre segundo. ¿No es una curiosidad acaso que es la unidad del momento lineal? Parece una curiosidad, una coincidencia, pero no es una coincidencia. Que las unidades del impulso equivalgan a las unidades del momento lineal no es una coincidencia. Resulta que hay una ley física importante, otro principio más, así como el principio de energía, el principio del momento lineal. El principio del momento lineal se dice algo parecido al principio de energía. El principio de energía te decía el cambio de energía es igual al trabajo. Ahora el principio del momento lineal te dice el cambio del momento, que es un vector, es igual al impulso. Ven la analogía, ¿no? Esos dos principios son bien parecidos. Solo que uno es escalar, energía no tiene dirección, pero el momento sí es vectorial. Cambio del momento lineal del sistema es igual al impulso que recibe el vector. Al impulso que recibe el entorno. Por ejemplo, aquí hay una figura. Si venía una bola de béisbol hacia la izquierda con cierto momento inicial y termina después de interactuar con el bate con otro momento porque claramente cambia de dirección, ¿no? El solo hecho de que haya cambiado de dirección ya tiene distinto momento lineal porque el momento es un vector, cambia de dirección y cambia el vector. ¿Quién es el responsable de ese cambio de momento P? Según el principio de momento lineal. Porque había un cambio. Ah, aquí está el cambio. Sí, pero aquí está metida. Si fuese fuerza constante sería fuerza por tiempo. Si fuese fuerza variable sería el área de la fuerza que calcula. En el fondo, lo que ha cambiado del momento lineal es el impulso. El impulso neto. Porque ten en cuenta que puede haber más fuerzas actuando sobre el sistema. El impulso neto es la suma de todos los impulsos. Suma vectorial, con signo y dirección.
Damos entonces un ejemplo del principio del momento lineal. Vamos a aplicar que el cambio de momento P es igual al impulso neto. Principio de momento lineal. Dice un auto de masa 2.500 kilogramos viaja a la derecha con velocidad 24 metros por segundo y se estrella de frente contra una pared de concreto sin rebotar. Esto es importante, ¿eh? Imagínate el choque. ¿Qué quiere decir que no rebote? ¿Cómo? Igual hay una fuerza hacia la izquierda, ¿no? El movimiento. O sea, viene el carro a la derecha y no rebota. Si rebotase, se regresaría para atrás con velocidad a la izquierda, pero si no rebota, ¿qué está pasando? Se queda... Movimiento a la izquierda. No. El rebote sería a la izquierda, pero dice que no hay precisamente rebote. Entonces, sin rebotar quiere decir que velocidad final es 0. Se queda ahí. Se queda empotrado. Porque hay casos, tú ves por ejemplo los choques entre dos carros, ahí sí hay rebote bastante claro, ¿no? Tú ves los videos de choques entre carros. Salvo que sea contra un camión, ahí sí se queda empotrado en el camión, pero... Dos carros, vienen, se chocan y salen rotando por otro lado. Pero aquí no, aquí se quedó empotrado con la pared. Este dato es importante. Ya. ¿Cuál es la fuerza promedio ejercida por la pared sobre el auto durante el choque? ¿Cómo calculamos esa fuerza promedio? Acabamos de estudiar fuerza promedio. ¿Cómo se calculaba? Impulso. Entre el intervalo de tiempo. ¿Me han dado dato el intervalo de tiempo? Sí. Son 2 milisegundos más o menos. Impulso entre el tiempo. El tiempo sí lo tengo. Ahí está el dato del tiempo, el intervalo de tiempo. Lo que me está faltando es el impulso, no lo tengo. Tampoco tengo una gráfica para sacar áreas, tampoco tengo. Tengo que empezar de otra forma a sacar el impulso. ¿Qué es lo que acabamos de aprender para sacar el impulso? Con la cantidad de movimiento. Sí. Justamente de eso se trata el ejemplo, ¿no? Este impulso, bien acá, tenemos que porque este sería el impulso neto, ojo, ¿no? Entre el tiempo. Asumiendo, tenemos que necesariamente hacer una aproximación. Que el impulso neto sea el total, solamente es debido a la pared. Lo cual tiene sentido. Es cierto que hay otras fuerzas durante el choque, que es, por ejemplo, el peso, la normal. Normalmente el peso y la normal se cancelan, ¿no? Uno arriba, otro abajo. También está el aire, pero todo eso lo vamos a despreciar y nos quedamos como que el impulso neto total es debido a la pared. Y eso se hace en choques siempre, porque un choque es violento y al ser violento es la única fuerza que importa, la del choque, la del pared, ¿no?
Entonces sería. Y esto sería el cambio de momento entre el tiempo. ¿Cuál es el cambio de momento? Masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial entre el tiempo. Final menos inicial, masa por velocidad menos masa por velocidad. Y reemplazamos nada más. Sería masa por velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Y lo único que queda es reemplazar. ¿Cuánto está saliendo? Hay que reemplazar los datos nada más. Ha sido un choque muy violento porque 24 metros por segundo es muy rápido. A ver, veamos cuánta fuerza le salió en promedio. ¿Cuánto te sale negativo? Como puedes ver, tiene sentido porque la fuerza a la izquierda. ¿Cuánto sale? Menos un montón de ceros, ¿no? En notación científica, para no marearnos con los ceros, F3 por 10 a la 6. Newton, ahí está. 10 a la 6, ¿está bien? 10 a la 6. Ahí está también la utilidad de la notación científica, ¿no? Tantos ceros no va a marear, si no fuese por notación científica. ¿Sí, no? ¿Por qué pone velocidad final y no inicial? A ver, sí, esta pregunta. P final. Recuerden que estamos calculando cambio de momento, ¿no? P final menos P inicial. Solamente en el eje X. No nos interesa ponerlo con I, J. Solamente en el eje X. Entonces, si solamente me interesa en el eje X, le pongo su índice X. Masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Ahí está. Por eso estoy factorizando la base y tengo la resta de velocidad final menos inicial. Sale negativo y tiene sentido. Está saliendo a la izquierda. La fuerza, si tú la dibujas, la fuerza es a la izquierda. Que está deteniendo el carro. Fuerza negativa la fuerza. Está bien que haya salido una fuerza negativa. Y por último nos dice, compare esta fuerza con el peso del auto. El valor absoluto es 3 por 10 a la 6 newtons, mientras que en la fuerza de gravedad, el peso. ¿Cuánto es el peso del auto? 2500. 2500 por 981 sale '¿cuánto sale 2500 por 981?
53. 24,53. 2, por 10 a la 4. O sea, claramente es mucho menos que la fuerza de la pared. Es mucho menos que la fuerza de la pared. Uno es 10 a la 6 y otro es 10 a la 4. Eso justifica también que hayamos despreciado la demás fuerza. El peso, por ejemplo. Bien, entonces, eso ha sido el uso del principio de momento lineal. La próxima clase lo aplicamos a colisiones ya con más detalle y también vamos a rotaciones. Bien, ¿hasta ahí una pregunta o duda? Recuerden el cambio, los cambios de energía o de momento están relacionados con una cantidad especial. En el caso de energía es el trabajo, transferencia de energía. En el caso del impulso, digo, del momento es el impulso. Recuerden que ustedes, siempre y cuando entiendan todos los laboratorios, pueden ir a hacerlo en cualquier ritmo, pero no se queden atrás. Todos los laboratorios están activados. Bien. Entonces, nos quedamos aquí. Continuamos ya el miércoles. Bueno, entonces...